se recrudece en esos momentos. Bueno, además yo soy mamá de Juanito, ¿y quién te va a entrevistar? Ah, sí, pues es el primo segundo de mi tía y le voy a hablar, y le hablas y claro que es mamá. Entonces, redes sociales. Entonces, creemos que hubo un impacto negativo o una incidencia negativa de el desempeño ocupacional de los primeros becarios que llegaron al mercado de trabajo urbano, que tendrían, bueno, en primer lugar, la desventaja de los prime movers, de ser gente que rompe con su cultura original, pero en realidad no está insertada en la siguiente y tiene muchos factores. Y en segundo lugar, un factor de coyuntura que hizo que el mercado, pues ante abundancia de solicitantes, tuviera más libertad para escoger. O sea, la inmigración, decimos, fue exitosa, los exitosos tenían que llegar, pero al final no necesariamente era tan exitosa. Entonces, tuvimos jóvenes que regresaron al pueblo a cultivar o a cuidar las vacas, y eran malísimos. Entonces eran malos, es decir, no se veían como maridos deseables o como esposas deseables. Y por lo tanto allí hubo un resultado marginal, si ustedes quieren, pero que no era lo que nadie hubiera esperado. Obviamente, el programa nace con el furor del TLC y francamente todos, incluyo yo, pensábamos que íbamos a crecer al 4 o 5% en términos de fuerza de trabajo al año y no fue así. Entonces, el desempeño del mercado de trabajo tuvo que ver con esto y en particular el desempeño coyuntural de 2007-2011 tuvo mucho que ver. Y aquí, ¿qué es lo que pasa con los otros servicios que deberían colaborar para que tengamos impacto? O sea, en términos de asistencia y permanencia en la escuela, sí, claro, hay un impacto positivo, pero la diferencia en la calidad de la infraestructura y de la educación, según localidad, según estatus urbano rural, es enorme. Y en particular, esta brecha, primarias rurales indígenas o rurales multigrado, son las más pobres de los junto con estas, realmente te van dando competencias y capacidades muy diferenciadas. Entonces, haber salido de estas comunidades no es la ventaja que uno pensaría al principio. A pesar de que, y esto lo decimos en el siguiente libro, el resultado hubiera sido peor si en 98-2000, en 92-2000, el gobierno mexicano no hubiera tenido un programa de apoyos compensatorios para instituciones de servicio, básicamente salud y educación, en zonas marginadas. Ese programa, que es una herencia vieja desde Copa, funcionó por lo menos 8 años y Progresa se lo apropió, de tal manera que en sus comunidades, las más marginadas, sí mejoraron la infraestructura. O sea, no estaban tan mal como estaban en 96 o 95, pero siguió y persistió una brecha. Y aquí otros problemas en la calidad y en la provisión del servicio, el ausentismo docente, los programas docentes incumplidos, la evaluación escolar imposible de realizar con respecto a los lineamientos oficiales. Es decir, en estas escuelas con un solo maestro multigrado, esto de que había un maestro y un supervisor de que los exámenes se aplicaran correctamente, etcétera, realmente no se hizo. Bueno, sí, un círculo vicioso que reproduce la diferencia indígena negativamente y perpetúa el rezago educativo. Y esto parece contradecir lo que dije antes, pero en realidad esto tiene mucho que ver con teoría de la educación o sociología de la educación. ¿Qué le da valor a tu educación? Pues le da valor tanto
el contenido mismo, tus competencias, como tus expectativas, como las expectativas del grupo con el que estás en la escuela, como la capacidad de ese grupo de jalarte para arriba o para abajo. Entonces, eso también. Aquí está, esta pregunta les gusta. Si estamos hablando solo de unos casos o si es válido para la población. Entonces, estamos tratando de definir claramente el ámbito de validez. Por eso les decía al principio, no hablamos simplemente del programa en general y de la población en general. Nos parece particularmente válido para localidades de alta marginación, que son las pioneras del programa, localidades de convivencia intercultural, o sea, donde hay indígenas y no indígenas usando las mismas instituciones, pero no es válida para las localidades donde hay más del 80% de población indígena. Ahí simplemente no fui. Responde dos preguntas. ¿Cuál es el impacto casi final del programa en localidades pioneras, que además fueron localidades muy cuidadas por el programa? Y si en igualdad de condiciones locales, esto de las mismas instituciones de servicio, la misma electricidad, el mismo drenaje, etcétera, el programa ayuda a cerrar las brechas sociales por etnicidad o no. Y hay un problema con el tamaño de las diferencias. Llega un momento en que los investigadores en campo tienen que encontrar al joven no indígena, no beneficiario, y se complica. Es decir, y esto, pero también en muestreo normal. Me decían, en una de mis primeras encuestas me decían, mi socio español, es que no se ha encontrado al torero del gorro verde. Y haces una estratificación. En algún momento vas a tener que cumplir una cuota. Y eso se hace crecientemente difícil conforme avanzas en tu investigación o en tu muestra. Esto es, lo compartimos los dos tipos. Pero bueno, sí, como decía yo, como respondí a una pregunta muy pertinente, no me importa tanto si es 2.9 años o 3.4 años. Me importa que es positivo. Bueno, tenemos un ratito todavía. Entonces, entendí porque muchos asintieron que sí quieren que hablemos un poquito de muestreo en la próxima sesión antes de entrar a los estudios. ¿Ok? Muy bien. Comentarios y otras participaciones. Adelante. Doctor, yo quisiera saber cómo procuran los métodos cualitativos reducir sesgo del entrevistador y sesgo del entrevistado. ¿No? Porque en lo que se hace en los métodos Quanti cuando vas a levantar una encuesta es intentar homogeneizar el proceso, la experiencia de levantamiento lo más posible, que los encuestadores tengan la misma formación, que el proceso, lo que dicen cuando llegan, hola señor, señora, vengo a hacer, ¿no? Que todo eso sea lo más parejo posible para intentar reducir sesgos. En la evaluación quali, por su naturaleza, lo que quieres es que haya una relación mucho más profunda entre el entrevistador y el entrevistado, pero a la vez eso puede perjudicar las percepciones que tiene el investigador de las respuestas que le están dando, ¿no? Si una experiencia fue incómoda y ya te quieres ir y ¿no? La vas a ponderar tú en tu investigación de manera distinta que la señora que hasta un taco te ofreció, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con eso en la evaluación cualitativa? A ver, sí existe, sin duda. Es decir, existen no solo sesgos por investigador, sino la producción de sesgos distintos según las distintas personas. A lo que yo me remitiría es a lo que llamaba precisión. Es decir, aunque ese sesgo existe, yo te voy a pedir cosas observables, ¿no? Y se trataría de reflejar lo menos posible una actitud así. Ahora, también le pido al investigador de campo que me escriba
seguí con esta entrevista hasta este punto y aquí ya no pude, o no quiso, o nos fuimos, o fue evidente su molestia, ¿no? Y esto debería estar escrito. Y entonces me fui a buscar a otra persona. Eso sí se debe hacer, insisto, keeping us honest, es algo que hay que ejercer. Entonces, por ejemplo, hablábamos, porque Ileana Yashin, que no sé si ya les expuso, pero ya era funcionaria del programa en la última etapa de estos estudios. Y ella y Citlali decían, queremos ir. Entonces, al principio, ¿qué sientes? Quieres interferir y piensas que estamos inventando y no te metas en mi territorio. Al final, realmente es excelente. Digamos, los fines son compartidos, ¿no? Y probablemente puedan hacer comentarios críticos, pero finalmente tienes que confiar en que vas a trabajar para un mismo objetivo, ¿no? Al revés, en esta evaluación de Filipinas que les comenté, la universidad nunca nos permitió trabajar con ellos, ¿no? Entonces realmente no supimos. Y además, digo, perdón, pero pues yo necesitaba intervención adicional, porque aunque se da inglés en las primarias, o sea, un niño que termina la primaria en Filipinas habla inglés, pero se da inglés en esos contextos formales, pero las entrevistas obviamente las estaban haciendo en tagalo, y entonces la idea era decir, maestro, tú vete, no sirves aquí, nomás me estorbas, ¿no? Entonces, sí, bueno, se trata de preservar ese espacio. Pero insisto, esto no es particular de lo cual la relación positiva o negativa se da en cualquier contexto y puede ser igualmente variable. Hola, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Tendría dos preguntas. Habla Jaciel. La primera es, ¿qué herramientas de recolección se utilizaron en esta evaluación de impacto cualitativa? Es decir, o sea, ¿se utilizaron entrevistas, grupos focales, fue la observación o qué otras herramientas se utilizaron? Y mi segunda pregunta sería si partimos de algunos datos cuantitativos, o sea, nos mostraba porcentajes donde aquellas personas que habían recibido el programa habían tenido porcentajes más altos en relación con aquellos no beneficiarios. Es decir, el programa tenía un impacto positivo. Pero los resultados también se pueden plasmar desde la percepción de las personas que se entrevistaron o demás. Es decir, desde no nada más plasmar porcentajes de que fue mayor en la población beneficiaria y sí hubo un impacto positivo, sino desde lo que ellos están percibiendo, desde un análisis del discurso, o si es necesario plasmar porcentajes en este tipo de evaluaciones cualitativas de impacto. A ver, en términos de instrumentos y técnicas, se usaron pues bastantes, es decir, grabaciones cuando las personas lo permitían, libreta de notas, diario de campo y observación participante, y con eso se construyeron los estudios de caso. Se puede decir que son estudios de caso de cada hogar, donde el grupo de interés son los jóvenes, la segunda generación, pero se aborda lo que hacen otros miembros del hogar. Pero la construcción que te da el análisis para sacar conclusiones es el estudio de caso, aunque obviamente los instrumentos son muy variados. Teníamos, por ejemplo, un cuadro netamente estadístico para las características básicas del hogar. O sea, edad, sexo, escolaridad, ocupación, ingresos, migración, las historias migratorias de las personas, algunas muertes registrábamos, no en todas las evaluaciones, pero sí nos interesaba hablar de mortalidad en algunas otras que hicimos antes.
esa herramienta pues se fue consolidando. Es una herramienta, pero realmente muy estándar. O sea, tampoco diría yo que es excepcional, se las podemos pasar, pero es una herramienta en donde cualquier política pública que tiene que ver con hogares puede entender con quién está tratando, ¿no? Es decir, qué tan grande, qué tan chico es una familia conyugal, es una familia extendida, vertical, horizontal, etcétera. Entonces, las técnicas eran esas, pero yo diría que en términos de componentes analíticos, el componente analítico central es el estudio de caso. Ahora, no hablamos únicamente con hogares. Esta es lo que me preguntaba antes Daphne. Hablamos con todos los que incidían en esto, desde las personas que cobraban por llevar a los jóvenes a la prepa, hasta doctor, médico, las enfermeras son fundamentales. Las enfermeras son las que más están en los centros de salud y las que terminan prestando la mayor parte del servicio de salud en estas clínicas. Entonces, digo, podemos detallar y seguramente están en el reporte de esta evaluación. Por cierto, si no lo encuentran, ese no se lo estoy dejando de lectura, pero búsquenlo si les interesa y si no lo encuentran se los paso. Y en segundo término, sí, claro, podemos hablar de percepción. De hecho, la percepción de las personas está incorporada aquí, pero creo que lo que tú quieres decir es percepción y actitud. Actitud y valoración. Es decir, cosas que no son estrictamente observables, sino que la gente puede decir, me gusta esto por esto, no me gusta esto por esto, espero lograr esto, no espero que mi hija logre tal cosa. Eso desde luego puede hacerse. Sin embargo, te voy a decir que a mí, yo tengo un cierto sesgo en contra de eso, porque la mayor parte de los funcionarios públicos que piensan en la evaluación quali, en primer lugar, piensan que por eso nos contratan, cuando en realidad lo que he querido demostrar el día de hoy, es que somos capaces de entregar evidencia muy rigurosa sobre conductas y condiciones objetivas, conductas realmente existentes y condiciones objetivas, y que sobre eso podemos aportar mucho. Entonces, desde luego que sí, se puede aportar a la percepción. Obviamente yo confiaría más en una técnica quali, paciente, entrenada para detectar estas percepciones, pero al mismo tiempo te diría, la gente cambia y las circunstancias cambian. Como parte de estas evaluaciones, en varias ocasiones hicimos 2 observaciones de los mismos hogares. Es decir, fuimos un año y después 2, 3, 1, 2 o 3 años después volvimos al hogar. Y fue muy interesante ver cómo las percepciones cambiaban. Pero ese es tema de otra cosa. Sin embargo, rápidamente les digo, sí tenemos un momento, ¿no? Sí. En muchos hogares, por ejemplo, donde habíamos oído a un padre decir, prefiero darle la papilla a la vaca porque la vaca la vendo y con eso saco para que toda la familia coma, que dársela al niño desnutrido porque al final está desnutrido y se me hace que se va a morir, entonces no me importa. Como un comentario. El comentario de la hija antropóloga que ya les comenté. El comentario de papá y mamá diciendo, sí, pues llegó el programa pero y la pobre niña se está haciendo ilusiones. Piensa que va a poder ir a secundaria. A que 3 o 4 años después nos dijeran, yo siempre supe que Anita iba a ir a la secundaria y la apoyamos y sus papás estuvieron. Digo, a lo mejor sí, es decir, a lo mejor las dos actitudes coexistían, pero no querían frustrar a la niña haciéndole esperar algo que era inédito en su comunidad, ¿no? Entonces, obviamente las percepciones existen, pero yo no les daría a las percepciones el mismo valor de ciertas cosas observables. Prefiero, en general, tener esas cosas observables. Pero bueno, esa es la respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. Y para finalizar,
podríamos decir que, para finalizar mi pregunta, ¿podríamos decir que esta evaluación de impacto hace uso tanto de herramientas cuantitativas como cualitativas? Ok, gracias. Claro, a ver, tienes toda la razón, esa fue una pregunta que no respondí. A ver, yo participo muchísimo en reuniones de demógrafos, yo trabajo con demógrafos, organizo encuestas. Realmente, un antropólogo que quiere hacer una evaluación cualitativa sin tener una base censal o por lo menos razonable, una línea base interesante de la población que interesa, perdón, pero va a ser un trabajo mucho más débil si no lo hace. Entonces, yo creo que la metodología es la que te da en una población de interés el rango de variación significativo para lo que quieres buscar. Y eso es algo que tú obtienes por formación teórica social, por formación en políticas públicas y por ensayo y error. Entonces, la primera vez que lo hagas te vas a equivocar más que la segunda. Vas a ir mejorando, porque vas a ir descubriendo cosas nuevas, esperamos. Si no, pues no sirve para nada. Entonces, yo sí creo en técnicas mixtas, porque tienes que saber de qué variación estás hablando. Y esa variación no la puedes conocer de antemano yendo a hablar con tu amiga con la que has hablado 20 años, en el mismo pueblo de siempre. Tienes que tener una base de observación distinta. Nuestra primera evaluación, y allí agradezco la transparencia del programa, pero fue una evaluación hecha con la base de datos de las 56,000 localidades del programa. Y allí escogí yo, a mi gusto, por edad promedio, por porcentaje de niños en la población total, por ocupación principal de la localidad, por porcentaje indígena, etcétera. Lo hice yo, ¿no? Pero el programa me dio todos los medios. Si desde luego no te lo dan, pues tienes allí un hándicap de entrada, ¿no? Gracias. Sí hay recursos muy limitados para la evaluación y se puede llegar a hacer 6 casos, 8 casos de una población de unos beneficiarios como los que usted tenía. ¿Qué preferiría? ¿Hacer la evaluación con todos los problemas de validez externa que pueda tener o no hacer la evaluación y esperar a que esté el presupuesto? A ver, a propósito de la tecnocracia, que ahora está de moda hablar de eso, como algo que ya se acabó. Pero, o sea, la sensibilidad que tienes que tener para siempre, en la medida de lo posible, pero siempre, estar escuchando a la población que es objetivo de la política pública, y no hablo de un programa, es algo que hay que apreciar muchísimo. Es decir, salir, verlo lo más frecuentemente que puedas, a lugares lo más diversos que puedas, etcétera, es algo que hay que hacer. Llamar a eso evaluación quali, pues digo, ya depende un poco de cada quien. Pero, digamos, con un programa muy simple, un programa de un solo componente. Este programa da un paquete de semillas mejoradas a cualquier campesino que lo pida en todo el país. Pues yo creo, escogiendo bien tus 6, yo creo que podrías decir cosas muy interesantes. Claro, y no yéndote a un solo pueblo. En 6 pueblos, probablemente ejidatarios hombres, probablemente 2 ejidatarios, 2 pequeños propietarios, 2 mujeres, en fin, escogiendo cierta diversidad informada, yo creo que puedes llegar a cosas interesantes. No lo dudaría. Las primeras evaluaciones al programa le costaron $500,000. Bueno, estamos hablando de 1999, pero pon tú serían, ¿qué? $1,500,000 ahorita, algo así. Entonces, sí realmente puede ser muy barato, muy barato. Pero, insisto, o sea, tienes que tener no muy bien controlado al equipo, porque yo no voy a ir a Tangamandapio para estar allí 3 días, porque además quién sabe qué hagan después de los 3 días.
básicamente lo que tienes que hacer es tú también construir esa confianza con el equipo para que ellos te representen y representen. Básicamente están representando al gobierno allí. Aunque les digan, yo no puedo decidir nada sobre usted, lo único que quiero saber es que usted me cuente. La persona lo primero que va a pensar es que tiene que mentirte para decir que está muy mal y que necesita más programas, ¿no? Entonces ya hasta el segundo o tercer día se va a convencer de que no, pues sigue aquí y sigue sin darme nada, pues ahora sí le cuento. Entonces sí realmente, digamos, traspasar esa barrera es muy importante. Entonces yo diría, pasar 3 días de viaje en comunidades es interesante, vas a aprender cosas. Pasar 15 días en 2 o 3 comunidades, aprendes mucho más, ¿no? Pero tienes que mantener esa sensibilidad abierta. Y además hay que decirlo, digo, yo soy antropólogo, soy muy urbano. O sea, vivo muy incómodamente en muchos de estos lugares. Meche, la autora de la evaluación, tuvo que regresarse como con piquetes de 200 pulgas en alguna vez. Tenía 40 de temperatura, o sea, realmente estaba muy mal. Entonces, sí no son siempre condiciones ideales. Estamos pensando que vas a poder hablar con la gente todo el tiempo. Tampoco. Hay que construirlo, hay que trabajarlo. Y eso se va haciendo poco a poco y lo vas aprendiendo, ¿no? Por eso sí vale la pena ser antropólogo. No cualquiera lo puede hacer a la primera. Muchas amigas demógrafas las llevaron por primera vez a uno de los municipios más marginados de México. Entonces regresaron diciendo, ya hice cualitativo, ya entendí por qué les gusta tanto. Tenían 2 o 3 días allí, pero bueno. Sí, es un proceso y hay que respetar que se trata de un proceso. Adelante, Daphne. Sí, bueno, yo creo que, o sea, algo, al menos me queda a mí como claro entender que más allá de quién fue primero, si el estudio quali o el quanti, quién nutre a quién, creo que más bien clarifica mucho entender que la lógica de una y otra es totalmente diferente y que tratar de entender bajo la perspectiva de quanti a un quali es erróneo y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la aleatorización, lo que a un estudio cuantitativo lo enriquece el hecho de que sea aleatorizado completamente, en donde no hay ninguna injerencia del investigador sobre la muestra, y lo enriquece absolutamente, al quali le pierde toda la utilidad. Es todo lo contrario, ¿no? El quali tiene que ser, o más bien el muestreo tiene que ser intencionado y bajo, digamos, ciertas directrices que previamente ya se estudiaron, ¿no? Entonces, creo que sí, o la propia significancia, ¿no? La significancia que puede tener estadística justo por la aleatorización en un cuantitativo, aquí pierde totalmente sentido y entonces más bien hablamos de, ¿cómo decir esto? Precisión, o sea, sí, más bien de la precisión de los datos, de lo particular, entonces creo que, bueno, en mi caso me clarificó muchísimo más bien entenderlo bajo 2 lógicas diferentes. Y que incluso un mismo caso, una misma población en el programa podría tener ambas, digamos, tipos de investigación con la misma rigurosidad para cada uno, solo que no son los mismos criterios que vamos a utilizar entre una y otra. Y creo que bajo esa perspectiva, entonces sí pueden ser, digamos, sumatorios los datos que se van teniendo entre uno y otro. Sí son suma, sí pueden ser suma, si quitamos un poquito nuestro orgullo, de los 2 lados. Nos peleamos muchísimo con economistas, demógrafos, epidemiólogos, pero creo que al final nos contribuimos mutuamente. Y nos pidieron que formáramos gente de epidemiología en nuestras técnicas. Encantados, ¿no? Pero sí tienes que despojarte un poco de los dos prejuicios. Ahora, distintos sí. El ladrillo que construye las conclusiones de estas evaluaciones es el estudio de caso, ¿no? Ahí va, justo, sí, porque creo que está muy demeritado el estudio de caso como un diseño lo suficientemente fuerte que me permita, digamos, extrapolar los datos a una población. Entonces, creo que eso es lo que a mí me deja como más en esta apertura, ¿no? Justo ver el estudio de caso como la célula que me va a permitir, digamos, tener injerencia o no
en las intervenciones que se están haciendo. Eso, pero adelante, Lita. Sí, no. Es eso, es decir, por una parte tenemos casos seleccionados con muchos controles, ¿no? En localidades donde coexistían cuatro tipos de población, beneficiarios, no beneficiarios, indígenas, no indígenas, hombres, mujeres, desde luego, pero todas esas cosas estaban diferenciadas, pero el contexto institucional era el mismo, ¿no? O sea, tenías una serie de controles en cada uno de estos lugares. Y algunas de las inferencias, como ustedes pueden ver, son comparaciones simples numéricas, igual que lo haría una evaluación de impacto. Pero la otra aportación es esta comprensión. Y allí sí, yo diría que hay que tener paciencia. Es decir, por ejemplo, ahorita que terminamos esta encuesta que les contaba al principio, ya estamos haciendo corridas de la encuesta, pero pues todavía estamos trabajando para que estos datos que faltan o no nos falten, o sacar los casos, o ver qué hacemos, ¿no? Tan pronto como estén todas estas corridas de prueba que ya hicimos, nos van a servir para hacer una corrida final, pero las corridas ya sabemos cuáles son y qué queremos. Estamos seguros de lo que queremos saber y de cómo lo vamos a hacer. Nada más estamos esperando que los datos estén listos. Aquí es más difícil, es decir, cada estudio de caso sí tiene un sesgo de investigador, pero también debe tener más o menos calidad y claridad en cómo te explica cómo pasaron las cosas y cómo llegaron a donde están. Y esas son capacidades individuales y las hay pues muy distintas. Entonces, yo sí estaría de acuerdo en que la estandarización de la encuesta sobre todo te daría seguridad de que los entrevistadores aplican lo mismo en todos lados. Ni siquiera eso es cierto, pero normalmente los sesgos de los entrevistadores terminan pareciéndose mucho en distintos lugares. Aquí no. O sea, después de que tuvimos a un joven doctor muy brillante trabajando en esto, él se salió y al año siguiente ya me estaba diciendo: qué bueno que me alejé de ustedes, porque ustedes son unos neoliberales horribles que creen que las políticas públicas van a hacerle bien a esta gente, y no es cierto. Bueno, ok, o sea, nunca, por lo visto, nunca nos habíamos comunicado bien, pero ese era su sesgo, y sin embargo, lo que me daba de campo era perfectamente confiable. O sea, puedes tener tu sesgo político, pero al mismo tiempo ser un profesional que respeta mucho lo que se hace, ¿no? No necesariamente el sesgo del antropólogo aplicado al trabajo de campo es mayor que el de cualquier otro. Sí. Una pregunta, o sea, hablaba la cuestión de la evaluación de la próspera de oportunidades, era que se hacían las dos evaluaciones paralelas, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa. Me pregunté si en algún momento como ya al final del proceso de la metodología, alguien decía, tendremos que juntar estas dos, ¿no? Para ver qué nos dice esta y qué nos dice esta. Como si se hacían un poco con el objetivo de al final juntarse de alguna forma, y como tenemos la parte cualitativa aquí, que nos va a dar ciertas elasticidades y demás, y tenemos la parte cuantitativa acá, que a lo mejor nos va a dar información sobre variables que no vemos, o sobre fenómenos que no son medibles, ¿no? Acá. Y si eso era común, por ejemplo, en la oportunidad, si es común ahora, o en realidad no existe en realidad ahora, como un vínculo entre las dos. Yo creo que esa lección, ahorita, digo, comprensiblemente, pero mis antiguos colegas, pues lo que han hecho es reunirse y, punto uno, terminar la evaluación de 20 años, y punto dos, hacer una especie de requiem, ¿no? Porque el programa dejó de existir. Pero sí creo que valdría la pena, sería académicamente interesante, y para gobiernos que quieran desarrollar esto también, decir qué pasó cuando nos juntamos, porque sí lo hicimos, y expusimos juntos los resultados ante medios, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando discutimos a reunión cerrada ante los bancos que estaban financiando las evaluaciones? ¿Qué construiste tú a partir de mis resultados? Bueno, por ejemplo, nosotros diríamos que la variable de la etnicidad
construir distinto, pero la epistemología es la misma, ¿no? Entonces, si lo hicimos, yo creo que se podría volver a hacer. Yo creo que habría gente en el Instituto Nacional de Salud Pública, que era normalmente el responsable de la otra evaluación, que lo haría con mucho gusto, pero no lo hemos buscado. Y también eso fue, o sea, la presión de año tras año estar haciendo esto, realmente no nos dejaba respirar tanto como para pensar en los 5, 6, 7 artículos académicos que tendrían que haber salido de aquí. Pero sí, académicos y comparativos. Había algunos de los autores de la Quanti y de los más respetados que todo el tiempo nos estaban insistiendo, hagamos este artículo sobre este tema en particular, en tu evaluación y en mi evaluación, ya lo discutimos, estoy seguro de que es una muy buena aportación. No llegamos a eso. Pero sí. Digamos, cuando tienes mucha autocrítica, control del equipo, calidad en el proceso de trabajo de los dos lados, llegas a cosas muy parecidas. Más bien se validaban. Sí, excepto como dije aquí, porque lo que llamarían la mortalidad de la muestra por salida de los jóvenes fue un fenómeno que les impactó muchísimo a ellos, y como para ellos haberlos buscado el primer año hubiera significado 30, 40 millones de pesos, pues simplemente no lo pudieron hacer, no se podía. Para nosotros era mucho más sencillo. No, era. ¿Sí? Tenía unos. Se cortó, no oigo. ¿No querías intervenir? Una consulta en referencia Sí. a la representatividad en número de muestra, por ejemplo, cuando yo trabajo en el área de seguimiento y evaluación en Perú, en el Ministerio de Agricultura, y cuando se me hace un encargo me piden la representatividad que tiene el estudio, ¿no? En este caso, con la finalidad de tener una representatividad, calculamos bajo la fórmula de poblaciones finitas, no bajo el 95% de confianza, con el 5% de margen de error, porque así mis jefes inmediatos se aseguran que el estudio que se va a realizar va a tener una representatividad. Ahora, con lo mencionado que usted muestra, los costos se abaratan porque la selección en este tipo de evaluación cualitativa es, digamos, por conveniencia y tiene otra metodología. Entonces, ¿cómo se puede calcular esa representatividad que va a tener los casos sobre los cuales ustedes han seleccionado? Porque es otro tipo de selección. Sí, el tipo de argumentación aquí cambia. ¿Cómo cambia? Más o menos como lo mostré en la segunda parte de este PowerPoint. Es decir, diciendo, a ver, ¿para quiénes debe ser válido? Estamos hablando de un programa que se aplicó primero en México a población predominantemente indígena y que poco a poco fue expandiéndose. Entonces, tenemos que tener las siguientes categorías sociales. Por lo que sabemos de la desigualdad en México, indígena no indígena. Por lo que sabemos de la desigualdad de género, mujer-hombre. Por lo que sabemos de la desigualdad al interior del hogar, orden de nacimiento. En fin, y diferentes condiciones de acceso institucional, la diferencia sur-norte, que en México es importante por la dispersión de las poblaciones en el norte del país, de las poblaciones sobre todo indígenas, y en ese sentido es significativo y representativo. Pero yo advertiría algo. Como dije antes, yo también organizo encuestas. Y te puedo decir, perdón, pero muchas veces terminamos buscando casos, y estoy seguro de que mis entrevistadores me traen casos que no son los ideales, y ahí le ponen la edad 5 años menos para que quepa y ya termine. Porque es el último y ya tengo que irme a mi casa. Entonces, yo no confío plenamente en los porcentajes ni de error ni de confianza, porque todo depende de cómo se hizo la muestra.
Y aquí podríamos empezar otra clase nomás para hablar de fiascos del otro lado del charco, es decir, entre los cuantis. Pero no se trata de eso, de lo que se trata es de construir. Entonces sí, yo diría, no fijarte con el 95 ni con el 99%, sino ver cómo se hizo el operativo de muestreo. Por ejemplo, te puedo decir, ya empecé, ¿verdad? Ya dije que no empecé. La primera gran evaluación del Seguro Popular en México, que fue el mecanismo, digamos, el mecanismo que incrementó el financiamiento para el servicio de salud más rápido en México, de 2004 a 2012, de 0 a 100,000 millones de pesos. La evaluación de impacto a un año que se hizo entre los hogares que accedían a este programa, se hizo únicamente en conglomerados, digo, unidades territoriales, donde había exceso de infraestructura y de personal. ¿Y cómo averiguas eso? Pues discutiendo mucho con los autores de la muestra. Eso no está en el reporte. ¿Y qué sucede? Pues que si solo entrevistan a los lugares donde hay exceso de infraestructura, evidentemente la población adicional que se sume a demandar el servicio va a tener acceso al servicio. Pero en lugares donde la infraestructura y el personal eran deficitarios, no. Y sin embargo, pues curiosamente llegaron a un impacto positivo del acceso al programa, al Seguro Popular. Entonces, yo me fijo mucho más en la estrategia cualitativa, por lo tanto, de las muestras cuanti, que en los niveles de significancia. Y creo que es algo que todos los funcionarios públicos tenemos que hacer. Y en ese caso, lo que tendrían que decir los investigadores cuantitativos es que sus resultados son representativos de los lugares con exceso de infraestructura, etcétera, ¿no? Exacto. El problema es cuando nos dicen de qué es representativo este hallazgo y realmente no es de lo que están diciendo. Sí, aquí, a ver, por nuestro sesgo, que escogimos estas zonas interculturales, pues sí, muy probablemente las comunidades que son estrictamente indígenas, a donde no van ni siquiera los inspectores mestizos, van a tener peores escuelas. Entonces, el logro de las mujeres indígenas en comunidades 100% indígenas probablemente sea menor. Entonces, sí quisimos hacer esa confesión de limitación, pues porque está en el diseño, pero todos la deberíamos hacer, ¿no? Y esto es algo que si lo estás haciendo, sí lo puedes decir, pero obviamente no queremos. Lo que queremos es llegar al secretario y decirle, sí señor, puede seguir gastando y tal vez hacer una corrección en Chihuahua, o no señor, reoriente. Cuando en realidad, digamos, la gestión normalmente implica más desafíos menos gloriosos que ese, menos vistosos, ¿no? Pues no sé, es relativamente temprano, ¿verdad? Yo pensaba... 24 horas. ¿Cómo, perdón? En Sudamérica, claro, en Sudamérica no. Pero bueno, no sé cómo estén terminando ustedes, porque sí creo que no me da tiempo para exponerlo de muestras. Si quieren empezamos con eso, iba a decir la semana que entra, el miércoles, y mañana temprano les mando los estudios de caso. Y ya supe que hay interés en los estudios de caso del norte, voy a buscar si tengo de esos en esta evaluación. No estoy seguro, no los vi ahorita, pero los voy a buscar. Muy bien, pues muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles a las 6. Gracias. Sí. No, pero no fue aquí, pues. Ay, sí, por favor. Sí, es que yo vine al Yo no vine, ¿no? La verdad. No, fue muy a gusto.
Te encargo que no te robes mi inventario del clip, por favor. 8. Es increíble. Me confirmé. Sí, hagamos cuenta. No soy economista, pero Chicago este es de enseña economía. súper económico. Era Chicago y no Pero aprendí. es lo que más conozco. Esto, si alguien me hubiera hecho no, o sea, Yo también, justo a eso iba. Como de a wonderful world. Nunca llegó. Ay, fíjate. ¿Cuánta cosa de verdad? Pues era una economía. Cuando quien cambió la clase fue de... Y es que en mi posición yo había cruzado más. Eso fue error de no decirle que los sábados no es la normal. Pero igual se recorre a los de la clase. Le debían de haber hecho porque es activa. Entonces, como que siempre me sentí lógico porque no lo va a hacer. Pues no sé, yo soy la mensajera. que Caro con Agustín son hermanas. Pues fueron literal fueron sus consejeros. No es, todavía no. Proceso. Es maestro, ¿no? sí, nunca se Oh my God. Ay, ya. Al sur. No, Yo también fui al baño y aproveché y dije, una vez me chingo dos porque no voy a aguantar. es que, la verdad, yo tengo un attention span pequeño de 40 minutos. Y no me dan ni break, o sea, así empiezo como a divagar, me cago. No, y además creo que puso su alarma a la hora. Y no más. No, O sea, digo, ¿cómo? güey, no, la música. Me encantó. A la que participó y le dice muchas gracias y se pica. Güey, caballero. O sea, Güey, me mamaste. Disculpe, doctor. Y ay, no mames. yo siempre, es que en el Colmex era doctor o profesor. No siempre. mames, es un Siempre, siempre. O sea, me era así de, Alejandro, tengo una duda. Siempre, a los profesores nunca te refieres por el nombre, siempre por el apellido. Si le hablas directo a él, siempre va un doctor o profesor Ay, antes. no mames. Y siempre es como a los que a lo mejor nada más tienen maestría les dices profesor y a los que sí tienen otra vez. Y si ya te refieres con tus cuates a él, es por el puro apellido.
Ya puedes omitir el doctor.